Hola muchachos, bienvenidos a la clase del día de hoy, Seguridad y Privacidad de la Información, 4 de diciembre del 2021. Por motivos que yo les expliqué, pues no pude editar la clase por Mint, por motivos personales, pero aquí estoy la clase montada en mi canal de YouTube para que todos la puedan revisar y la puedan analizar. Bien, la clase del día de hoy va orientada a identificar en el modelo de defensa en profundidad. Una de las cosas que se deben fortalecer fuertemente es la computadora del usuario final, ¿sí? De la persona, de la secretaria, del gerente, de la persona que manipula la información dentro de la empresa, ¿sí? Porque de nada nos sirve a nosotros tener un perímetro protegido con firewall, con sistemas de prevención de intrusos, con proxies, etcétera, cuando al interior de la empresa tenemos a personas haciendo lo que quieran en la computadora. Una secretaria, por ejemplo, metiendo memorias USB, instalando y desinstalando software. Eso no se puede permitir. Entonces, vale, al caso de hoy les voy a explicar cómo es el proceso de hacer hardening sobre esos sistemas operativos de los usuarios finales. Entonces, bienvenidos muchachos. Al final de este curso, les voy a explicar el examen final, el taller final que deben entregar. Entonces, muy atentos, al final les voy a explicar el examen. Bien, primero que todo hay que entender el concepto de hardening. Hardening viene de una palabra en inglés que habla de endurecimiento. ¿Qué significa endurecer un sistema operativo? Entonces es el proceso de coger un sistema y reducirle al máximo las vulnerabilidades, ¿sí? ¿Y cómo se logra eso? Eliminando software que no es necesario que esté ejecutándose en el computador. Eliminando servicios que no tienen por qué estar ejecutándose dentro del servidor. Eliminando usuarios, porque todos sabemos que los sistemas operativos, tanto Windows como Linux, trabajan con diferentes tipos de usuarios. Entonces, hay usuarios que no tienen por qué estar corriendo dentro del sistema. ¿Por qué? Porque cuando son usuarios que vienen por defecto sobre un sistema, los hackers saben eso. Por ejemplo, si yo me voy hoy a comprar una cámara a Home Center digamos al Éxito o a Olímpica, una cámara de seguridad para ponerla en mi casa, esa cámara, si es una cámara IP para poder monitorearla a través del celular, viene con un usuario por defecto y con una contraseña, que ustedes mirando el manual, ahí dice el usuario y la contraseña. Ese usuario y contraseña es el mismo para todas las cámaras que uno compra. Entonces, ¿qué es un error? Mantener ese usuario y mantener esa contraseña. Entonces, lo que tiene que hacer el usuario, el dueño de la cámara, es deshabilitar el usuario y poner un usuario nuevo o cambiarle la clave por defecto y poner una clave mucho más robusta. Entonces, ese tipo de cosas, muchachos, hace parte del endurecimiento de un sistema operativo, de un sistema. ¿Listo? Ojo, cuando yo hago endurecimiento de un sistema, no solamente estoy hablando de una computadora personal, hablamos hasta de un celular, pasando por una nevera inteligente, pasando por un Smart TV inteligente, pasando por un microondas, que hoy en día todos esos dispositivos hoy en día se conectan a internet. Entonces, ese es el proceso de hacer hardening, ¿sí? Y vamos entonces a mirar más profundamente qué es lo que busca el hardening. El hardening lo que busca es hacerle la vida más difícil a un atacante. Tanto el hacker va a querer atacar nuestra computadora, pero si nosotros tenemos endurecido nuestro sistema, le va a quedar mucho más difícil a él que nos ataque. Reforzar al máximo posible la seguridad de tu equipo. Entonces buscamos reducir esa computadora, ese servidor, esa cámara de seguridad, ese celular, lo tenemos que endurecer lo más rápido, lo más posible para evitar esa incidencia de seguridad. Ojo, ganar tiempo. ¿Para qué? Para poder minimizar la consecuencia de un inminente incidente de seguridad. Hay que dejar claro que el hardening de sistemas operativos es que no necesariamente logra forjar equipos vulnerables, invulnerables. Ojo con eso. Decir, que ya yo tengo mi empresa totalmente segura. No, acuérdense que no podemos lograr eso. Lo que tratamos es de reducir la incidencia, de bajar al mínimo el riesgo, porque el riesgo nunca va a ser cero, pero sí lo podemos minimizar. Ojo. El host es solo una capa del modelo de defensa en profundidad. Cuando nosotros tenemos un perímetro, que yo les acabé de decir ahorita en la introducción, nosotros tenemos una computadora de una secretaria, pues ya hace parte de todo ese modelo de defensa en profundidad que podemos tener nosotros en nuestra
organización y sobre todo en nuestra red interna, en la red de nuestra corporación, de nuestra empresa. Entonces, cuando nosotros estamos empezando a robustecer nuestro sistema, ¿sí? Entonces, fuertemente las computadoras hay que hacerle ese proceso. Porque, como le decía, de nada me sirve tener un perímetro totalmente protegido cuando internamente yo dejo que una secretaria introduzca memorias USB donde pueden traer virus informáticos e infectarnos toda la red. Entonces, ahí tendríamos un problema. Por eso hablamos de un modelo de defensa en profundidad. Listo. Entre las actividades propias de un proceso de hardening se puede contar las siguientes. Configuraciones necesarias para proteger lo posible ataques físicos de hardware de la máquina. ¿Cómo logramos eso? Primero, contraseñas complejas para el arranque del equipo. Muchas computadoras críticas dentro de una empresa dejan que las personas entren a la BIOS, al setup, para hacer configuraciones. Eso es un error. Entonces, no dejemos habilitado el arranque del sistema operativo, que normalmente nosotros como ingenieros de sistemas, cuando vamos a hacer la instalación de un sistema operativo, entramos a la BIOS y lo ponemos a bootear por un CD o por USB o por una unidad de red. Ese proceso es correcto, pero lo debe hacer es el ingeniero de sistema de la empresa, no cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el ingeniero de sistemas? Ponerle clave y una clave compleja al arranque del equipo. Configuración de la BIOS, tener mucho cuidado con las configuraciones de la BIOS. Deshabilitar el inicio del sistema para cualquier unidad que no sea disco duro principal. Esa es otra cosa primordial. Nosotros tenemos que tener solamente las computadoras de las empresas booteando por el disco duro y no que esté booteando por una unidad de CD. Eso es un error, vuelvo y repito. Yo me he encontrado con estudiantes que instalan el sistema operativo y dejan booteando por CD. ¿Por qué? Porque lo instalaron por el CD, el sistema operativo. Entonces, cuando apenas hagan ustedes esa instalación, tienen que obviamente a configurar la BIOS y decirle que solamente arranque por disco duro. Deshabilitar dispositivos ópticos USB o similares. Ojo, nosotros cuando los computadores tradicionalmente pues vienen entre 3, hay unos que traen 3 hasta 4 puertos USB. Si yo tengo una computadora en una empresa y esa empresa tiene instalado, por ejemplo, el teclado y el mouse, ahí tenemos dos puertos USB ocupados, y tiene una impresora, sería un tercer puerto, ese cuarto puerto que no está siendo utilizado, es conveniente estar deshabilitado, no a dejarlo activo, porque es un puerto que va a estar disponible para que en cualquier momento, vuelvo y repito, una secretaria o un abogado o cualquier persona de la empresa pueda introducir en ese puerto USB una memoria USB para pretender robarse información, sacar información o, peor todavía, lanzar un virus informático. Entonces, computadoras, muchachos, que tengan USB activos, tienen que desactivarlos. Obviamente, eso depende del tipo de negocio, ¿no? Del tipo de empresa y del tipo de información que tenga que manejar la empresa. Para evitar cualquier entrada de malware desde un medio de almacenamiento externo. Eso hay que tenerlo totalmente claro. Instalación segura de un sistema operativo. Ojo, considerar al menos 2 particiones primarias. Una para el sistema operativo en sí y otra para carpetas y archivos de importancia. El uso de un sistema de archivos que tenga prestaciones de seguridad. Concepto de instalación mínima, es decir, evitando la instalación de cualquier componente del sistema que no sea necesario para el funcionamiento del sistema. Activación o configuración adecuada de servicios de actualizaciones automáticas. Ojo, para asegurar que el equipo tenga todos los parches de seguridad que entrega el proveedor al día. En caso de que se encuentre dentro de una corporación, es adecuado instalar un servidor de actualizaciones que deberá probar en un entorno de laboratorio el impacto de la instalación de actualizaciones antes de instalarlos en producción. ¿Qué significa eso? Voy a ponerles el contexto de unos cajeros automáticos. Listo. Los cajeros automáticos están montados sobre el sistema operativo Windows. Listo, Windows 10. El software del cajero automático. Pero resulta que Windows lanza un parche de seguridad. Ahí lo que me están diciendo es que yo no puedo coger ese parche e instalárselo de una a todos los cajeros automáticos de la red ATH.
o de la red que tiene Bancolombia. Eso es un error. ¿Qué se debe hacer? Se debe primero probar el parche. ¿Por qué? Porque muchos parches generan conflictos con software que ya está instalado en el sistema. Y más cuando son software de terceros. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué debo hacer? Una buena práctica es que ustedes cojan el laboratorio, instalan el parche, vean que todo funcione de forma correcta y ahí sí se van a todos los cajeros automáticos y descargan la respectiva parche de seguridad. Bien. Instalación y configuración y mantención de programas de seguridad. Toda computadora debe tener un antivirus, un spyware, un filtro anti-spam según las necesidades. En el mercado, muchachos, existen muchos sistemas para eso, de diferentes países, de diferentes marcas, de diferentes nacionalidades. Todas son buenas. La verdad que hay unas estadísticas de McAfee pues americana, el Ace, el ABG, el Norton, el Panda, o sea, una cantidad de antivirus y de filtros anti-spam que funcionan, y que lo importante ¿cuál es? Instalarlos. Ojo, que sean instalaciones legales, que no sean antivirus craqueados y que sean antivirus que estén actualizándose todo el tiempo. Esa es la principal característica que debo tener. Antivirus que se actualicen todo el tiempo para que ellos vayan detectando nuevos virus. Configuración de políticas locales del sistema. Considerando varios puntos relevantes, política de contraseñas robustas, ojo, con claves caducables, almacenamiento histórico de contraseñas para no usar contraseñas cíclicas, bloqueo de cuentas por intentos erróneos y requisitos de complejidad de contraseñas. ¿Qué hace referencia a esto? Que si yo tengo un sistema, yo tengo que configurarlo para que las claves se caduquen. Yo no puedo permitir que una persona esté todo el tiempo con la misma clave y se murió y la misma clave. No. Tiene que hacer un sistema que le permita al usuario o que le obligue al usuario cambiar la contraseña periódicamente. Y ojo, ¿qué hace referencia a no usar contraseñas cíclicas? Que por ejemplo hay personas que llegan y colocan 1, 2, 3, 4 la contraseña, al otro día colocan 4, 5, 6, a los 6 meses cuando vuelven y le piden contraseña, vuelven y colocan 1, 2, 3, 4. Eso es una contraseña cíclica, no se debe permitir. Los sistemas se pueden configurar para obligar a las personas a decirle pilas. Esa contraseña ya usted la usó, use otra contraseña. Todo eso lo hacen las plataformas robustas, los bancos, etc. Renombramiento y posterior deshabilitación de cuentas estándar del sistema, lo que les decía anteriormente. No puedo mantener las contraseñas estándar que vienen dentro de los sistemas, como las cámaras o los sistemas operativos. Hay que cambiarlas. Asignación correcta de derechos de usuario. Cuando ustedes configuran un sistema operativo, al sistema operativo hay que aprender a darle privilegios a los usuarios. No todo el mundo tiene los mismos privilegios. Hay que mantener la información segmentada como aquella información crítica de la empresa donde solamente usuarios X deben acceder, y contraseñas, acceso a documentos que sean de uso público, de uso privado, de uso secreto. Todo ese tipo de información debe estar muy bien configurada dentro del sistema. Configuraciones de opciones de seguridad generales, como aquellas relacionadas con rutas de acceso compartido, apagados del sistema, inicio de cierre de sesión, opciones de seguridad de red. Restricciones de software, basado en posibles en uso de listas blancas de software. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo tener una computadora y la empresa solamente decirle que hay ciertos programas puede utilizar la persona X y ciertos programas puede utilizar la persona Y. Esto es crear listas blancas y listas negras dentro de un sistema. Configuración de servicios de sistema. El punto necesario es tratar siempre de deshabilitar todos aquellos servicios que no vayan a prestar un funcionamiento necesario para el sistema. Si su equipo no posee, ojo, si su equipo no posee tarjetas de red inalámbricas, el servicio de redes inalámbricas debería estar deshabilitado. Ahí está muy claro. Configuración de protocolos de red. Entonces, si nosotros conocemos de redes y tenemos un servidor expuesto en Internet, es conveniente utilizar NAT, que es el proceso de traslación de direcciones IP públicas a privadas. Entonces, una forma de proteger un servidor es que no esté disponible directamente hacia una IP pública. Entonces la protejo con IP privada, pero con un router hago NAT.
Eso lo hacen ustedes en redes. Me imagino que el profesor Darwin les va a explicar cómo se hace el proceso de hacer NAT. Configuración adecuada de permisos de seguridad de archivos y carpetas del sistema, ya lo dijimos. Configuración de acceso remoto. Hay muchas computadoras que por políticas de soporte se necesitan conectarse de forma remota. Eso se puede hacer, pero hay que hacerlo con protocolos de seguridad seguros y no conectarse con sistemas de forma directa que pueden tener un problema de seguridad. Entonces, la configuración remota hoy en día se utiliza mucho para el soporte, donde yo me conecto a una computadora en cualquier parte del mundo con un software X y puedo controlarla, pero eso hay que tenerlo con mucha prudencia. Realizar y programar sistemas de respaldo frecuente de archivos y estados del sistema. Entonces, es bueno aprender, por ejemplo, cuando yo doy las clases de sistemas operativos, yo le enseño a los estudiantes a hacer script del Linux que automáticamente haga las copias de seguridad. Entonces, si yo tengo un servidor web, un servidor de base de datos, la idea es que el sistema haga copias de forma automática todos los días al final del día y no dejar que la persona lo haga de forma manual, porque si se les olvida comienzan a tener problemas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser entre más cosas automatizadas hagamos, mucho mejor, y no depender de lo que la persona se me acordé, ay, se me olvidó este fin de semana hacer copia de seguridad, lo hago el lunes, y resulta que el fin de semana hubo un problema eléctrico y se quemaron los servidores y se dañaron los discos duros y se perdió la información. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Hasta qué punto el hardening es una ayuda y no una molestia? ¿Por qué hablamos de una molestia? Porque es que cuando uno comienza a implementar este tipo de cosas en las empresas, a los usuarios no les gusta. Entonces yo le digo a la secretaria X, a la señora Marta, cambie la contraseña cada 8 días. Lo más probable es que a esa persona no le va a gustar. Yo configuro el sistema para obligarla a que la cambie y entonces se comienza un tiro y afloje entre los administrativos que ven que cambiar la contraseña cada rato es un problema, pero nosotros como administradores del sistema tenemos claridad de que es para proteger la misma información de ellos. Entonces eso se vuelve muchas veces en las empresas un tiro y afloje. Como conclusión, disminución por accidentes de seguridad, mejorar el rendimiento y disminuir niveles de carga inútiles en el sistema, administración más simple y mayor rigidez en la identificación de problemas, posibilidad en muchos casos de poder hacer seguimientos a los incidentes y en algunos casos identificar el origen de los mismos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de, profe, bueno, ¿cómo hacemos nosotros hardening? Entonces una de las formas de hacer es manipular el GPD del sistema, ¿sí? Las directivas que tiene el sistema operativo, yo las puedo entrar y las puedo configurar. ¿Para qué? Para, de acuerdo a la computadora que yo quiero configurar, bloquearle, por ejemplo, si yo tengo una secretaria que manipula un software contable, esa persona no tiene por qué entrar al panel de control. ¿Por qué? Porque en el panel de control ella podría entrar en un momento dado y desinstalarme un software o instalarme un software. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Prohibir que una persona me entre al panel de control. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en el examen final. Entonces, por ejemplo, voy a hacer acá un ejemplito muy rápido. Si yo coloco el comando gpedit, ¿sí? Y acá donde dice ejecutar lo coloco, aquí me aparece esta opción aquí, listo, le damos clic y me aparece esta ventana. ¿Listo? Entonces aquí hay una serie de directivas que yo puedo configurar para que las personas hagan ciertas funcionalidades. Entonces yo, por ejemplo, le puedo dar clic aquí, planillas administrativas, clic, y acá, por ejemplo, aparece panel de control, le doy clic, y si yo le digo acá, prohibir el acceso a la configuración del PC y panel de control, si yo lo habilito, doble clic y le digo habilitar, entonces ¿qué pasa? Ese usuario del sistema no va a poder entrarme a habilitar el panel de control que me vaya, por ejemplo, a hacer cosas que no tiene por qué hacerlas. Ese es un proceso de hacer hardening. Entonces, ¿qué quiero yo que ustedes me hagan en el examen? Entonces aquí tenemos el parcial. Trabajo final, dice.
Se debe realizar hardening sobre el sistema operativo de usuario legítimo de la siguiente manera. Entonces ustedes van a coger un usuario y le van a configurar este tipo de cosas. Primero, el usuario no debe poder entrar al panel de control. Listo, lo configuran. Se debe configurar el sistema operativo para que pida cambio de clave cada 8 días. Entonces ustedes van a buscar cómo configuro yo el sistema operativo Windows para que al usuario le pida cambio de clave cada 8 días. Ojo, donde la clave debe ser robusta, con mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Entonces voy a configurar esto. Segundo, el sistema operativo debe tener usuario invitado deshabilitado. Entonces deshabilito este usuario. Listo. Ojo, cada paso, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer un documento y me van a hacer el paso a paso de cómo lo hicieron. El día del examen, yo les puedo pedir al azar, un miembro del equipo, explíqueme cómo hizo esta cosa. ¿Cómo me deshabilitó el clic derecho del mouse? Entonces yo necesito que una persona que esté manejando un computador no pueda hacer esto que estoy haciendo yo, sacar el menú contextual, ¿sí? Que es este. Entonces si yo estoy aquí en el panel de control, le doy clic derecho y puedo ver esto, que eso no lo puede hacer. Entonces hay que deshabilitar el clic derecho del mouse. El usuario no debe poder cambiar la dirección IP del equipo. Voy a configurar eso para evitar que yo pueda hacer esto, por ejemplo, clic derecho, configuraciones de red, y pueda entrar a configurar, ¿sí? Esto que estoy haciendo yo sería un problema de seguridad en una empresa. Entonces yo tengo que evitar que una persona haga esto, cambie la dirección IP de un computador. Entonces, ¿cómo lo configuro? Hay que explicarlo. El usuario legítimo no debe poder acceder a unidades de almacenamiento. ¿De cómo hago yo para evitar que una persona me acceda a unidades de almacenamiento? Entonces entro y lo configuro. Se debe configurar un servidor Linux, un servidor de VPN y redes privadas virtuales. Bueno, aquí este tema de una VPN ustedes lo pueden hacer con un sistema en internet. Hay muchos servidores de VPN. Ustedes simplemente pueden instalar un software y ustedes me dicen, profesor, esto es una VPN y la estoy utilizando para conectarme de forma segura, ¿sí? No necesariamente hay que configurar el servidor completo. Pueden buscar ese servicio en internet y ponerlo a funcionar. Servidor proxy. Este ya lo tenemos que explicar el día de hoy, pero como ya lo tenemos desarrollado, ustedes lo van a explicar el día del examen. Cómo bloquearon páginas pornográficas y de ocio, cómo bloquearon redes sociales, y cómo lograron que un equipo tenga acceso a internet solo en horario laboral. Entonces son 10 puntos, muchachos, que debemos entregar para el próximo sábado. Entonces un ejercicio bonito, ustedes lo van a hacer. Esto lo pueden ustedes demorar en 2 horas hacer esto, ya porque el proxy ya lo tienen listo. Era para este sábado. Entonces este tipo de cosas es simplemente entrar lo que yo hice, ir bloqueando, ir desbloqueando cosas. Es bastante interesante el proceso de hacer. O editar el registro del sistema y empezar a configurar todo lo que acá tenemos. Entonces, un ejercicio que lo vamos a explicar el día 11 de diciembre, si no me sale la memoria, que es el día del examen final. ¿Qué entregan el día del examen? El informe de este proceso y una sustentación por equipos de trabajo, más o menos para ir 10 minuticos, 20 minutos. Yo me doy cuenta, cuando una persona hizo todo, yo me doy cuenta, hasta ni preguntas hago. Yo los dejo que ustedes hablen y perfecto. Pero cuando uno ve que un estudiante titubea, que no tiene claridad lo que está haciendo, comienzo a hacer preguntas y ahí comenzamos entonces a tener debilidades. Listo, muchachos, que estén muy bien, éxitos.